Hola y bienvenidos a otro tutorial de Excel. Este lo vamos a llamar implementando facturas avanzadas. Y también aprovecho para responder preguntas de muchos suscriptores que me dicen que ya lo están usando y que llega a cierto momento que hay mucha cantidad de facturas, si se podría volver lento la aplicación y tal. Bueno, depende de la máquina, puede que sí, puede que no. Pero de todas maneras vamos a ver cómo podemos evitar esto. Y entonces aquí vamos a ver lo primero, cómo podemos volcar las facturas que tenemos a un fichero histórico. Esto es, cojo lo que tengo hasta ahora, depende de las fechas, por ejemplo, y me lo llevo a un fichero externo, con lo cual dejo la hoja de facturas emitidas vacía y ya no tengo por qué tener problemas con la velocidad. Bien, después de esto alguien dirá, bueno, ¿y si después de haber volcado las facturas a ese fichero histórico, después de cierto tiempo algún cliente me pide, pues, oye, una copia de esa factura, necesitaría una copia de esa factura? Bueno, pues, y yo ya no tengo las facturas en mi aplicación. No importa, porque vamos a ver cómo también podemos hacer con un botón muy fácilmente recuperado de esas facturas del fichero histórico para poder imprimirla y mandarle la copia al cliente que nos la ha pedido. Por lo tanto, ya no tendría ese problema. Y según vamos haciendo esto, también vamos a ver cómo podemos llenar un combo box dinámicamente con valores únicos, leyendo de una tabla que tiene valores duplicados, sin tener que recurrir a los filtros avanzados como hemos tenido que hacer en tutoriales anteriores, copiar a una hoja distinta, auxiliar y después copiarla. Vamos a hacerlo directamente con macros. Y también vamos a hacer un repaso de eventos, de eventos en labels y user forms, como puede ser el mouse move, etcétera, etcétera, el habilitar y deshabilitar, bueno, porque lo vamos a necesitar en este tutorial y ya de paso le damos otro vistazo. Bueno, y sin más, vamos a ver cómo vamos a hacer esto. Bueno, yo tengo aquí mi pantalla de inicio, como siempre, con todos los botones, y ahora vamos a ver aquí que tenemos alguna cosa nueva. Esto es un formulario que, fijaros que según paso el ratón está el efecto del mouse move y tengo tres opciones: gestionar facturas en curso, facturas de histórico o volcar histórico. Y yo pongo aquí y me vengo a esta hoja que ya conocemos, que es facturas emitidas, y aquí acordaros que en vez de botones, ahora he puesto aquí una especie de cosa que menú, y según me muevo cambia de color, y si hago clic sale otro formulario de usuario con una lista estilo menú. Entonces el imprimir facturas ya sabemos lo que hace. Acordaos que es lo mismo de siempre, me sale en una, le doy, bueno, esto sigue funcionando. Pero aquí ahora tengo otras dos cosas que son, bueno, esto vuelve al inicio, por supuesto, y aquí puedo venir a hacer lo que estábamos diciendo. De todas formas, yo aquí puedo elegir o imprimir las facturas que tengo aquí o volcar las facturas al fichero histórico, porque tengo muchas. Pues estando aquí en esta hoja, se supone que todo esto que tengo aquí lo voy a volcar a otro fichero. Si yo pulso esta opción, fijaros que me ha creado un libro nuevo, porque al ver aquí arriba el título es otro libro nuevo, y no solamente me ha pasado toda la facturación, sino que además la ha subtotalizado. Y no solo la ha subtotalizado con el importe bruto, que es lo que tenemos, sino que además hemos añadido lo que sería el IVA y el total con el IVA. De tal manera
que en este fichero tenemos la facturación de un periodo, el que elijamos, totalizada y con sus líneas individuales una por una, con los totales bruto, con los impuestos y con el total más impuestos. Y si nos fijamos en el nombre, veremos que le he dado un nombre que dice, bueno, aquí le podéis llamar volcado de facturas o facturas realizadas. Nos pone la fecha y la hora en la que hemos volcado ese fichero, para así saber después en un futuro si tengo que recuperarlo para hacer alguna factura, una copia o gestionarla de alguna manera, qué fichero tengo que abrir. Entonces ya me ha creado uno y además yo ya este lo puedo cerrar guardándolo, y además me lo ha creado en una carpeta que ahora vamos a ver. Carpeta nueva que hemos incluido dentro de nuestras facturas avanzadas. Acordaos que os dije que esto es mucho mejor tenerlo estructurado dentro de una carpeta y luego tener las carpetas de pedidos y las plantillas, y en facturados, que le he llamado así, vosotros podéis llamar como queráis, ver que aquí ya he generado una serie de ficheros, las facturas con la fecha en que han sido volcados y la hora en que han sido volcados. Bien, pues si nos volvemos al inicio, ahora de la misma manera he visto que puedo recuperar facturas de histórico. Si yo cojo esta opción, se me abre un cuadro de diálogo nuevo en que me pide elegir el fichero volcado. Pues lo abro aquí y me lista, tengo aquí los ficheros que tengo guardados en esa carpeta. Elijo uno, por ejemplo este, y entonces abro aquí este desplegable y ya no me repite ninguna factura. Cojo por ejemplo esta y sin hacer clic en ningún botón, simplemente seleccionándola en el combo box, ya me ha impreso esta factura con la fecha de hoy, que es en la que hemos impreso todos los datos, y una factura que acabamos de recuperar de un archivo que es este de aquí, que estaba guardado. Se me queda aquí seleccionado para que pueda comprobar que, por si no me fío, de que está bien. Esto eran, pues el total eran 3.030 y con el IVA 3.575. Me vuelvo otra vez a la ventana que tengo aquí y veo que es perfecto, 3.030, 3.575. Esta factura está bien sacada. Entonces yo en esta macro no le he dicho que cierre el libro por si se quiere comprobar. De todas maneras, en la misma macro podemos incluir que abra el libro, busque la factura y luego lo cierre si queremos. Y luego hemos puesto aquí el volcar a histórico también desde aquí, en vez de tener que irnos hacia allá. Lo que nos hace era el repaso que os decía, que nos abre directamente ya el formulario y nos deja las otras dos, fijaos que aunque haga clic, las otras dos opciones deshabilitadas, y solo me deja hacer un volcado de facturas a histórico. Bueno, pues si yo me equivoco siempre puedo cerrar, y si abro el menú desde aquí ya tengo todo habilitado. Bien, pues entonces, como de costumbre, para ver cómo hemos hecho todas estas macros, vamos a irnos a la ficha programador y abrimos nuestro visual y vamos a ver qué macros nuevas hemos generado. La primera que vamos a ver es esta que le he llamado copia subtotales, que como su nombre indica, subtotaliza la hoja y nos la pasa a otro libro, como hemos visto. Entonces aquí lo que tenemos es que estemos donde estemos, activamos la hoja facturas emitidas y declaramos tres variables. Esto es parecido a otras macros que tenemos aquí.
la ruta, que como siempre es en la que está nuestra aplicación, y una carpeta nueva que hemos llamado facturados para tenerlas todas ahí organizadas. Una que he llamado ahora, que es una función visual, que ya sabéis que algunas hay que ponerlas así, con el application working function, y es el texto de la función now, o sea, de la función ahora, con este formato. Formato día, mes, año, un guión, hora y minuto. Se pone así para que pongamos el texto como nos parezca, separado por puntos. Y la variable libro, que va a ser la frase facturación totalizada, y un espacio, y la variable ahora, y luego la extensión XLSX. Porque como va a ser un libro Excel sin macros, le damos esta extensión. Pues lo demás ya es muy parecido a lo que estamos acostumbrados a ver en estos tutoriales. Nos vamos al rango A1, lo seleccionamos y seleccionamos tanto a la derecha como hacia abajo. Copiamos la selección y entonces usamos Workbooks Add. Acordaros que en el anterior tutorial lo usábamos a partir de una plantilla cuando generábamos el pedido, pero aquí, como va a ser simplemente copiarlo exactamente igual que lo tenemos, no necesitamos plantilla porque vamos a copiar encabezados y todo. Así que simplemente abrimos un nuevo libro que se abre así y copiamos en esa hoja activa, que es la 1. Cuando yo añado un libro, por defecto la hoja que se pone activa es la 1, y pegamos tal cual, sin valores ni nada, lo pegamos todo, formatos, colores, todo tal y como lo tenemos. Y en ese mismo libro decimos que en el libro activo, que es el que acabamos de crear y donde hemos pegado los datos, lo guardamos como, esto es igual que los pedidos, save as file name, y le decimos ruta y libro, con lo cual coge estas variables que tenemos aquí arriba y así nos pone el nombre del libro nuevo. Seleccionamos el rango 1 para que se nos vaya todo lo que pueda ser que esté seleccionado, así se queda solamente esta celda, y liberamos la memoria de lo que esté copiado. Y ahora, desde el rango 1 que hemos seleccionado, aplicamos los subtotales con macro, que básicamente, como veréis, es lo mismo que hacíamos en el cuadro, pero sin tener que pulsar botones. Selección, subtotales, y agrupamos por 11. Aquí se pone el número de columnas siempre. La columna que era la columna K, que es donde están los números de factura, es la número 11. Entonces agrupamos por ella, que era, acordaros, el cambio para cada cambio en número de factura, pues agrupamos por columna. La función era sumar, luego se pone XLSUM. Totalizamos por importe, que es la columna 9, por eso se pone totals array 9, es la sintaxis. Reemplazamos si hay algún subtotal, se reemplazan. No damos ningún salto de página después de cada grupo. Page breaks false, se puede poner a true. Si hacemos a true, nos incluye un salto de página después de cada grupo, y si lo quisiéramos imprimir, nos imprimiría un grupo de líneas, o sea, una factura, pero líneas en cada hoja. Si tenemos muchas, además esto no lo vamos a imprimir, es para guardarlo. Y todo debajo, bien. Esto es lo que nos acaba de subtotalizar. Hasta este paso hemos copiado los datos y en el nuevo libro hemos aplicado los subtotales. Luego ya tenemos los subtotales, que solamente nos pone a la derecha, acordaos, a la derecha nos pone total factura tal, pero no nos pone nada más. Si ahora queremos añadir el total con IVA y lo que era la cantidad del IVA, eso lo tenemos que añadir nosotros a mano. Para recordar, si yo minimizo esto un momento, me vengo aquí a la hoja facturas emitidas y lo que hacemos es un subtotal, o de datos subtotal, y como hemos visto, para cambio en número de factura, la función suma, y que nos lo totalice en el importe, que era la columna 9, por eso ponían ahí 9, y al final reemplazar sus totales actuales, que era el replace true,
no damos ningún salto de página, estaba en false, y el resumen debajo de los datos, que es la última opción, le damos a aceptar, nos lo subtotaliza, pero solamente nos pone, fijaos, acordaos, lo que pone el total de la columna que yo le he dicho. Luego cuando nos copie esto al otro libro, solamente nos copia total de factura con el importe. Pero aquí, lo que después hemos visto que sí que aparecía el IVA y el total con IVA, no nos lo pone porque aquí no está en la tabla. Lo ponemos nosotros a mano. Vamos a quitar todos los subtotales, la dejamos como estaba, y ahora vamos a ver qué parte de la macro es la que ponía esto. Luego, como decíamos, hasta aquí tenemos los subtotales, pero simplemente los subtotales del importe bruto. Para ver los del importe neto, por así llamarle, o sea, del real, con impuestos, tenemos que aplicar nosotros estas líneas de código. Vamos a crear un bucle if then que decimos si la celda activa es igual a total F, que es lo que nos aparece debajo, aquí, cuando hemos visto debajo de cada factura, nos pone total F guión tal, los números de la factura. Entonces, en esa línea que nos pone, que es donde queremos que esté, pues muy parecido a lo que hemos hecho otras veces, cogemos que nos vamos 4 columnas a la izquierda de la celda activa, activez el offset 0-4, ninguna fila de 4 a la izquierda, y su valor lo reemplazamos por el valor de la celda activa menos 2, o sea, del que está debajo del importe, porque la celda activa en este momento es la que pone total factura, lo que sea, o sea, la columna K, nos tenemos que ir 2 a la izquierda, que sería la J y la I, y ahí debajo tenemos el total del importe, y lo multiplicamos por 1,18, que es como añadirle exactamente el 18% de impuestos. Si cambian el impuesto, por supuesto habría que poner aquí 1 por lo que sea, esto en el caso que sea el 18%. Y ya le damos un formato de número. A la misma, como le damos formato de moneda, esto lo podéis ver en la ayuda, y en los formatos para el euro es este. Si vuestra moneda es otra, pues miráis aquí en inicio, en los formatos de número, abrimos aquí, y aquí, donde pone número, tenemos este, y si buscáis moneda o contabilidad moneda, aparecería vuestro símbolo de moneda. Aquí en personalizado lo vais a ver mejor. Aquí tenéis lo que sería el euro, y si buscáis una que sea diferente, dólar o cualquier otra, lo único que tenéis que hacer es aplicar un formato de moneda a una celda y después ver qué es lo que sale en el personalizado, y así sabéis cuál es el formato del símbolo que le vais a poner a vuestra moneda. Y en este caso, como es el euro, pues yo pongo esto, que es lo que pone Excel para aplicar el formato del euro en España, porque además hay algunos países que ponen el euro delante, nosotros lo ponemos detrás, pues tiene que ser así. Después nos vamos una más a la izquierda, menos 5, y ponemos este texto que pone total con IVA, por un espacio, y le aplicamos un formato de texto alineado a la derecha. Le digo en este caso porque a mí me parece que quedaba así bien. Y después nos vamos 2 más a la izquierda, ponemos el valor del IVA, o sea que sería ese valor por 0,18, y el número de formato también en euros. Y después nos vamos una a la izquierda, una más a la izquierda, ponemos este texto IVA tanto por ciento con el formato de texto alineado a la derecha. Y esto no es que esté así por capricho, lo he colocado en estas celdas aposta para dejar, por ejemplo, fijaros que la celda 6, la que estaría 6 a la izquierda
de la celda activa no le pongo nada y queda libre, y lo hago adrede porque esto me va a servir para en una macro posterior, que va a ser la de imprimir facturas y listar volcados, cuando yo le diga que seleccione hacia abajo, encuentre una línea en blanco y se pare ahí. Si cambiáis la posición de alguno de estos datos, cuando llegue ahí no se va a parar y va a seleccionar cosas que no debe seleccionar. Si se cambian de posición estos datos, hay que también cambiar de posición los otros. Así que esto es importante, que esa celda quede vacía, que creo que concretamente es la que está 6 a la izquierda. Si yo cuento desde aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6, la del artículo no tiene que tener nada. Y después de la -8 tampoco hay nada. O sea, esta tiene que quedar vacía. Contamos otra vez: 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8, y la 9 y la 10 también tienen que quedar vacías, no tiene que haber nada, para cuando subtotalice me queden esas celdas en blanco, Excel interprete que hay una fila en blanco y se pare ahí en la selección. Si no, después me va a seleccionar mal los datos para imprimir las facturas. Pues vamos a hacer un momento una para ver esto que estamos contando. Si yo digo volcar a histórico y ejecuto la macro, aquí tenemos lo que os estaba diciendo. Aquí tengo lo que el programa hace, que es el total de las facturas con la totalización. En esta otra celda pues no tengo nada. En esta me he traído el literal total con IVA, y aquí lo que multiplicaba esto por 1,18. Esta del artículo, la del cliente no, porque tiene aquí el importe del IVA. Estas dos, la 9 y la 10 a la izquierda, están vacías. O sea, esta y esta tienen que quedar vacías. ¿Para qué? Para que en lo siguiente que vamos a hacer nos funcione, que es lo que vengo a explicar ahora. Lo que hemos dicho, que bien, yo tengo ya los datos descargados y los tengo subtotalizados, y qué bonito me ha quedado con todo lo que yo necesito, el total por factura, el total general, con IVA, sin IVA. Pero ¿qué pasa si yo ahora necesito sacar una copia en el formato de la factura que saco siempre? Pues como hemos hecho antes, le damos a imprimir factura desde histórico, nos la imprimía perfectamente sin ningún problema. Y eso lo hemos hecho con una macro que es esta que está por aquí. Era una macro que se llamaba factura volcados. Y fijaros que esto lo he metido todo en un módulo al que he llamado macros de volcado, para distinguirlas de las otras. Estas eran las antiguas, las nuevas, las de almacén, y estas son las de volcado. Las he metido todas en este módulo. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que hace esta macro que factura los volcados. Aquí vemos que dice llama, lo primero que vemos que llama a otra macro que se llama lista volcados, y después llama a otra que se llama borrafact volc. Bueno, pues vamos a ver qué es esto para saber qué es lo primero que hace. Como veis, está estructurado, porque si no esta macro ya es bastante larga, y si no hubiéramos hecho aquí estas dos antes, pues tendríamos una macro de aquí te espero. Vamos a buscar la que se llama lista volcados. Abrimos aquí lista volcados. Bueno, pues la lista volcados, si habéis visto los anteriores, esto ya os sonará. El set FSO, ¿vale? Llamamos al objeto File System Object, que es el que nos manipula datos fuera de Excel. Es como si fuese el browser con el que podemos hacer y deshacer, crear carpetas, crear ficheros, subirlas, bajarlas. Bien, le llamamos, le decimos que en la ruta esta de aquí, que es la de siempre, la de This Workbook Path y facturados en este caso, que es esta carpeta, esto ya sabéis lo que hace, set FSO, mete las carpetas a la variable, etcétera, etcétera, y esto que hace, que nos lo lista. Esto lo único que hace es listarnos, eso es igual que hemos hecho con los pedidos que nos llegaban. Seleccionamos la hoja 1, rango A3, y si el A4
está distinto de vacío, entonces selecciona y lo borras para poder poner los nuevos datos que hay ahora. Esto es simplemente para borrar, por si tengo algo que no me lo añada abajo, sino que me lo quite. Si esto está vacío, pues no hace nada, salta aquí y ya está. Y entonces volvemos a seleccionar el rango A3 y para cada archivo en estas dos variables que hemos declarado, ya sabes que fue el for each next, tenemos que decir archivo, que es la variable declarada aquí, y facturados, bueno, le he puesto, pone factors, sin vocales para ahorrar, que es este aquí, que son los files de la carpeta. Pues lo que hace es que eso, para cada uno lo escribe en la celda activa y se baja una, y después liberamos las tres variables estas. Eso es lo que hace la que habíamos visto, lista volcados. Y luego veamos que llamaba una que era borra. Esta de aquí lo que hace simplemente es en la hoja donde está la factura borrar los datos que haya, si los hay, de una factura anterior que hayamos impreso, para que no haya errores. O sea, antes de llevar los datos que queremos ahora, listamos los ficheros que hay y borramos de la hoja de facturas todo lo que había. Eso es lo que hacen estas dos macros, que son las que son llamadas, estamos aquí, en las dos primeras líneas de esta subrutina. Y después pues cogemos y para poder seleccionar la factura que queremos, como siempre llamamos a un cuadro de usuario con un desplegable para que nos deje elegir la opción. Y se llama form facturados, lo mostramos. Y aquí hay dos variables, el libro, que en este caso decimos que la variable libro es lo que aparezca en el combo box 1 de ese formulario de usuario que acabamos de mostrar, el form facturados, y la factura lo que aparezca en el combo box 2. Bueno, pues vamos a ver, este es el form facturados, está por aquí. Este form facturados es un formulario muy sencillito, que solo tiene, como veis, no tiene ni botones, porque hemos usado los eventos enter para cargarlos y evento change para ejecutar. Dos labels que simplemente son eso, y este, el combo box 1 en el evento enter, que es el primero que está, aunque por si alguien se lo pregunta, en el cuadro de Visual Basic, en la aplicación, en el formato este, aparezca antes el evento change que el enter, es simplemente porque por orden alfabético el change está antes que en enter, la C está antes que la E, no es porque el evento vaya antes, ¿eh? El evento enter es cuando hacemos clic y el evento change es una vez que seleccionamos lo que hay dentro del combo box. Enter cuando pinchamos la flechita para desplegarlo, y change cuando seleccionamos lo que queremos. Entonces en el evento enter, que es el primero que aparece, pues esto ya también sabéis de qué va. El borrarlo de la pantalla, si hay error que siga, y nos vamos a la hoja 1, al rango A3, que es donde hemos puesto el listado de los archivos que tenemos en la carpeta facturados, y ya sabéis, recorre para abajo, mientras esté lleno vas añadiendo los ítems que estén en la celda activa, con lo cual con este evento hemos cargado dinámicamente en la memoria el combo box 1. Y entonces después, ¿qué es lo que hacemos? Seleccionar uno de los archivos, precisamente hacemos clic, que es el evento change del combo box 1. Cuando el combo box 1 cambia, o sea, hemos seleccionado una opción, lo primero que hace el combo box 1 es borrar lo que haya en el combo box 2, si quedaba algo, por si acaso queda algo residual de una acción anterior. Y declaramos otras dos variables, la ruta, siempre, y el libro igual. Este es igual que en la macro, pero por si acaso hay errores, para que las dos variables estemos seguros de que están cargadas en memoria. El libro que acabamos de seleccionar en el combo box 1, al hacer clic lo hemos seleccionado, lo abrimos, workbooks open, ¿cuál? Este, ruta más libro, o sea, el que está aquí en esta carpeta y el que acabamos de elegir en el combo box 1. Lo activamos. Esto es por si acá, porque al abrirlo ya se queda activado, pero bueno,
más vale asegurarse dos veces. Seleccionar por la hoja 1 lo mismo. A estas dos líneas se podían obviar, porque al abrir este libro normalmente se activa el libro y la hoja primera que tiene, pero por si acaso. Nos vamos al rango K2 y lo de siempre, mientras no haya celdas vacías, tira para abajo y entonces aquí esto sí que es nuevo. Esto no lo hemos visto nunca y es llenar dinámicamente un combo box sin duplicados cuando la lista tiene duplicados, porque cuando vamos al rango K2, fijaros que es este de aquí. A partir del K2, todas estas, hasta que me apareciese aquí un totalizador, creo que tenemos abierto por aquí uno, sí, concretamente este, en la K, que es esta que aparece aquí a la derecha, tenemos el total. Hasta aquí todas se repiten, precisamente porque es la misma factura. Entonces lo que queremos es que de esta solamente me salga una línea, no tener la misma muchas veces, porque hombre, ya hemos visto que funciona igual, porque lo que al final hacemos es coger este dato y llevarlo a la memoria, pero yo no necesito, y además no me queda bien, que me salga la misma 20 veces. En los tutoriales de las anteriores facturas, acordaos que lo solucionamos con los filtros avanzados y nos íbamos a otra hoja, copiábamos todo esto, filtrábamos y eliminábamos los duplicados. Bueno, pues esto con esta macro lo vamos a hacer de una vez, pero para eso hay que meter esta función nueva que se llama instring, y esto pues hay que entenderlo y sobre todo mirarse la ayuda de Visual Basic que viene aquí, porque así en principio es un poco farragoso. Y como en la ayuda de Visual Basic lo que pone es bastante más farragoso todavía, os voy a explicar lo que hace esta función, que esta explicación es bastante más clara. Dice: la función instr se utiliza para buscar una cadena o parte de una cadena dentro de otra cadena. Si la función encuentra la cadena a buscar, devuelve un número que representa la posición donde se encuentra la cadena. Si no la encuentra, devuelve un 0. Y aquí está el quid de la cuestión de la aplicación que le hemos hecho aquí en esta macro. Por lo tanto, cuando yo le digo aquí que si esta función es igual a 0, quiero decir, si no lo encuentra, como hemos visto en la definición, si no lo encuentras este valor, o sea, si no existe, lo añades. Factura es igual tal. Y ponemos una coma, porque en principio para añadir una serie de valores a esta variable tenemos que separarlo por comas. Si no está, lo añades. Si está, como es un if, ya sabéis que si está, pues omite este paso y no lo añade. Por lo tanto, aquí ya evitamos que haya valores duplicados en esta cadena. Bien, pues ya tenemos nuestra lista de valores separada por comas, pero lo que queremos es llenar dinámicamente un combo box, o sea que lo que necesitamos es una columna, o mejor dicho, una matriz de una sola columna con valores. Por lo tanto, las comas tenemos que quitarlas. Para esto vamos a usar una serie de funciones que tenemos aquí, unas que ya son muy conocidas, como por ejemplo pueda ser la función derecha y la función longitud. Lo que pasa es que aquí sabéis que es en inglés. Right es extrae de la derecha y tiene dos argumentos, la cadena y el número de caracteres que quiero quitar, pero como aquí no sabemos qué número de caracteres quiero quitar, solo quiero quitar uno, que es la primer coma de la izquierda, porque a la izquierda de la lista de los valores no me sirve para nada. Esta variable se convierte en extrae de la derecha de esta misma cadena de factors. ¿Cuántos caracteres? Pues todos menos uno, o sea que dejo la coma fuera. Y ahora voy a declarar otra variable que es numFactors,
que será número de facturas, y uso otra función nueva que os voy a explicar qué es lo que hace. La función split. Esta función hace el trabajo inverso a la función join. Join es juntar, pues split es separar. Split se utiliza para rellenar un vector dinámico que contiene un número de subcadenas a partir de una cadena que le pasamos como parámetro a la función. Para aclarar, miramos lo que hace la función join, que lo que hace es juntar. Si tenemos aquí tres valores o vectores 1, 2 y 3, Carlos, Pedro y Juan, y le decimos join, unir una variable que he llamado mi cadena, le decimos join los vectores análogo a como tenemos aquí variable. Con esto, con este carácter, pues el resultado que me da es esto, una sola variable que pone Carlos, Pedro y Juan. Bien, como dice que la función split hace justo lo contrario, lo que hace es que separa. Esto es un poco lioso, pero ya lo digo yo, separa. Y fijaros en este ejemplo que, bueno, hay definidas una serie de variables y una cadena que es, pues esto, tres nombres separados por la barra. Igual que están por la barra, podrían estar separados por la coma, como es nuestro caso. Y usan la función split para separar esa variable que es mi cadena, que en nuestro caso es facturas, y el carácter que está separando es la barra. O sea que lo que hace es que ignora esto y pone en una columna, vector 1, 2, 3, los valores. Bien, pues dicho esto, queda claro que aquí en el número de las facturas lo que yo quiero hacer es quitar la coma, o sea, crear una columna de valores diciéndole que los valores son las cadenas de caracteres que están entre cada coma. ¿De acuerdo? Y ahora lo que hago es que recorro toda la columna. Esta función, que también es nueva, uBound, significa límite superior. Literalmente lo que le digo es que para una variable i 0 hasta todos, esto es algo así como si le dijéramos en una columna de una hoja do while mientras esté, ¿vale?, llena, pues es lo mismo, uBound. Estamos diciendo igual, que coja todas las que hay, las que se encuentra en número de facturas, y entonces ahora sí que los añada todos ya como una columna, como una columna de valores, que es lo que sale en el desplegable al combo box. Y esto es numFactors, que es esto, añádelo, next, y acabamos la subrutina, con lo cual ya tenemos el combo box, el 2. Al hacer el cambio en el combo box 1, tenemos ya en el combo box 2 la lista de valores únicos, aunque en la columna de facturas estén repetidos. Esto lo usamos para llenar el combo box dinámicamente con los números de facturas sin tener que usar filtros avanzados copiados a otra hoja y sacados de ahí. Y ya ni más. Y cuando el combo box, cuando ya tengo desplegado los números de factura y yo elijo una, el evento change del combo box 2 lo único que hace es que me esconde el font facturados. Y ojo, no lo descarga, no estoy poniendo un load, estoy poniendo hide, porque lo necesito en la memoria de momento, ya lo descargaré después. Le digo escóndelo, quítalo de delante, pero no me lo quites de memoria porque necesito las variables que tengo para aplicarlas ahora. Bueno, pues si yo me vengo aquí ahora, pulso y voy a dar facturas de histórico, como hemos visto antes, elijo un archivo cualquiera y al desplegar aquí, fijaros que tengo un problema. Ya no tengo facturas repetidas, pero me están saliendo las líneas
en las que pone total. Si yo pulso aquí, esto me va a desvirtuar porque las celdas activas van a cambiar y entonces no me sirve. Lo que tengo que hacer, voy a pulsar una que no sea total para que no me cause errores, es de alguna manera evitar que aparezcan esas líneas ahí, esas líneas que son concretamente estas de aquí de total. Si yo pulsase aquí, fijaros que ya no tengo las celdas ordenadas como deben ser, sino que tengo esto. Por lo tanto, tengo que hacer algo para quitar eso. Pues es muy simple. Lo único que tengo que hacer es insertar un par de líneas aquí. Las tenía aquí deshabilitadas como si fuesen un literal, pero lo voy a quitar. Si yo meto una sentencia if antes del instring, le digo que lo que quiero que me añada aquí, a esta variable que hemos puesto de factors, le voy a poner dos condiciones. La primera, que si los 5 primeros caracteres de la celda activa, if left active cell 5, son distintos de total, entonces pues haces eso, factors igual tal. Y esta ya la hemos visto antes. Y además, si no existe, la añades. O sea, tiene que cumplir dos condiciones: que no exista, que hemos visto, y que además no empiece por total. Cierro los if y ya está. Y con eso, si yo ahora me vengo aquí al inicio y vuelvo a dar facturas de histórico, abro este archivo y ahora sí, ahora veis que ya no me repite ninguna de las facturas y no tengo ninguna línea que aparezca en el total. Yo pulso una factura y me funciona perfectamente. Pues una vez que hemos visto lo que hace este formato formulario de usuario, seguimos hacia adelante. O sea, hasta aquí lo que hemos hecho ha sido listar en la hoja 1 todos los archivos, borrar lo que hay en la factura y elegir, o sea, cargar en este formulario lo que hay de facturas y elegir una factura para imprimir. Y ahora es cuando empezamos a imprimir. Decimos que en la celda activa nos vamos al rango 1 y buscamos el que, find what, pues esta variable, factura, que le hemos llamado ser factura a lo que hemos seleccionado en el combo box 2, por eso no lo descargo de memoria. Lo escondo, pero lo dejo ahí. Y declaro otra variable. Cliente es igual celda activa -7, active cell offset 0 -7. Y le digo que es texto. Esto es, no sé si lo he puesto alguna vez, pero es otra opción del active cell. Sabéis que se puede poner value. Como en este caso no es un value, no es un valor numérico, es texto, pues le pongo text. Que sepa que es un texto. Active cell offset 0 -7, o sea, me voy 7 columnas a la izquierda, busco el texto. Es cliente, es texto, no es valor. Y ahora selecciono un rango. Y esta forma de seleccionar un rango, yo creo que ya también la hemos usado, y si no, pues os lo explico. Es muy simple. En vez de poner rango A5, por ejemplo, F7, pues aquí lo que digo, rango active cell offset 0 -6, o sea, el rango desde las 6 columnas o 6 celdas a la izquierda de la activa, columnas, porque estos son columnas, coma. Sabéis que dentro de Visual no se ponen dos puntos, se pone coma. Aunque fuera en Excel las funciones, el seleccionar el rango si se pone con dos puntos, aquí se pone coma. Active cell 0 -2, seleccionamos esto, desde la -6 a la -2. Nos selecciona un rango. Y ahora, pues, range selección, XL down, select. Por eso es muy importante, os lo dije antes, que aquí nos quede esto vacío, porque lo que hace es de la -2 a la -6, o sea, desde esta, -2, -3, -4, -5, -6. ¿Vale? Yo tengo aquí
menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Estas dos, cuando llega aquí, que es lo que hace, como esto está vacío, se para. Si esta no estuviera vacía, la selección seguiría así para abajo hasta que no encontrase nada vacío. Por lo tanto, os decía que es muy importante que esta columna quede libre y esta y la de la izquierda. Si yo me vengo aquí a seleccionar esto, por ejemplo, que es lo primero que he hecho con las dos líneas, rango de la más, desde esta, menos 1, menos 2, desde la menos 2 hasta acá, el importe hasta el artículo, y luego le digo tira para abajo, al llegar aquí, que esta está vacía y esta también se para. Y entonces solo me selecciona esto, que es lo que yo quiero. Desde el artículo hasta el importe de esta factura. De las demás no quiero nada, de momento. Seguimos. Por eso es importante, vuelvo a repetir, que coloquemos los datos del IVA y del total bien en su sitio, dejando celdas libres. Copiamos, nos venimos a este libro, This Workbook, lo activamos, activamos la hoja factura, en el H6 pegamos la variable factura, que es esta que hemos puesto set. En el H11 pegamos la variable cliente y ahora a partir del rango de 18 seleccionamos entonces si pegamos todo lo que tenemos copiado aquí en esta sentencia. Nos volvemos al libro abierto, al workbook libro, que en este caso pues se llama como lo hayamos nombrado, el facturas totalizadas, XX, lo que sea. Nos volvemos, nos vamos a la hoja 1, nos vamos al rango A1 y volvemos a buscar ¿qué? Factura. Por eso seguimos cargado en la memoria el user for, no lo hemos quitado. Cells, find, what, factura, con toda la historia. Volvemos a buscar un rango, en este caso es del menos 9 a menos 10. O sea, estas dos de aquí, que serían la fecha y el número albarán, y luego dice tira para abajo, del menos 9 al menos 10 y hasta abajo. Y como esto está vacío, se para aquí, que es justamente lo que queremos, que se pare aquí, si no seguiría para abajo. Por eso, por enésima vez, repito que es muy importante dejar esas celdas vacías cuando ponemos las macros. Copiamos la selección, nos volvemos otra vez a este libro, vamos a la hoja factura y en este caso al rango B18, que es el de la izquierda del todo, que es donde está el artículo y la fecha del albarán, seleccionamos, pegamos. Liberamos de la memoria el evento cut copy y ahora sí descargamos de la memoria el form facturados, un load form facturados, y con esta macro ya hemos llevado a la hoja facturas todos los datos y los hemos pegado. Bueno, pues hasta aquí el tercer punto. Ya hemos visto cómo se vuelcan datos a otro archivo dejándonos libres el fichero. Bueno, por supuesto, ni que decir tiene que una vez, si queremos que esto nos quede vacío, una vez que hemos ejecutado la macro esta de aquí de volcar las facturas, pues le podemos echar un vistazo y cuando veamos que está bien, pues cogemos de aquí todos nuestros datos, los borramos y ya está, y nos queda libre. Yo no lo voy a hacer, pero vamos, se supone que es para eso. Esto se borra así, a capón, mirando que yo no he puesto en la macro que lo borre, porque prefiero, en mi caso, echarle un último vistazo. Si vosotros lo queréis incluir en la macro, pues lo único que tenéis que añadir al final es, pues cuando estás en esta hoja, en las sheet facturas, pues del rango A2 hasta el K, lo que sea, hasta el final, clear contents y ya está. Y ahora vamos a hacer una última prueba, porque cuando se programa siempre hay que hacer una última prueba. A ver que nos funcione. Seleccionamos,
cojo por ejemplo esta, perfecto, pero cuando digo que hay que hacer muchas pruebas, lo digo por experiencia. ¿Qué pasa si yo ahora, después de seleccionar este que estamos viendo que funciona, fijaros que aquí son todo facturas individuales, no hay ninguna repetida, pero acordaos que aquí hay unas que tienen un número más largo que las demás. Estas serán las que habíamos hecho como facturas rápidas, o sea, que no habían venido de un albarán, que se hacía la factura instantánea. Si yo cojo esta factura, amigo, ¿qué pasa? Me da un error. ¿Por qué? Vamos a ver, depurar. Dice que en la identificación del cliente hay un error en el objeto. Si yo paro y vengo aquí a ver qué ha pasado, en algún sitio resulta que mirad dónde se me ha quedado la celda. Se me ha quedado aquí. ¿Y qué pasa? Que resulta que este número que aquí está en la columna del albarán es igual que este de aquí, porque evidentemente ya tenía número asignado a la factura y son iguales. Entonces, cuando busca la celda, la primera que encuentra es esta, y después intenta asignar la variable cliente, o sea, irse 7 celdas a la izquierda, pero no puede porque está en la primera. Aquí, como son todos distintos, no pasa nada, encuentra estas de aquí, cualquiera de las de número de factura, y hace lo que hemos visto. Pero cuando resulta que este número es igual a este, pues ya no funciona. Fijaros si hay que hacer pruebas cuando se programa. Esto es el pan nuestro de cada día. O sea, hay que ir reparando 20 veces las macros. No salen de una vez. Lo digo por si alguien está haciendo algo, que no se desespere, porque esto es lo normal. Bueno, ¿y qué es lo que podemos hacer? Vamos a cerrar este que se ha abierto ahora y vámonos a ver cómo tenemos nuestra macro. Bueno, pues evidentemente, si resulta que encuentra, le digo que busque una celda y lo primero que encuentra es eso, le tendré que restringir la búsqueda. Esto dice, bueno, parece ser que se me ocurre así de golpe, pero no os creáis que se ocurre de golpe. Esto hay que darle muchas vueltas y hacer muchas pruebas. Lo que pasa es que como yo ya le he dado muchas vueltas y he hecho muchas pruebas, pues he llegado a la solución. Si en vez de poner cells aquí, que dice busca las celdas, yo le digo que busque en un rango y sustituyo cells por rango K, o sea, la columna K, le digo que solo busque en la columna K, evidentemente no me va a buscar en la columna A, que es donde yo tengo el problema, porque los números son iguales. Así que voy a ver, creo que por aquí tenía otra, sí, aquí tengo también, al volver, para que pegue primero el artículo, etcétera, etcétera, y después el nombre de albarán y el nombre, voy a sustituir también aquí cells find por el rango de la columna K, para que solamente busque los números de factura en la columna K y así no me dé error. Vamos a volver a probar a ver si lo hemos solucionado. Nos venimos al inicio. Vamos a nuestra facturación, abrimos uno de los ficheros y ahora vamos a elegir este, que es uno de los que nos daba error por ser más largo. Efectivamente ya no nos da el error, porque era eso, era que se nos iba a donde estaba en el número del albarán y entonces no podía ir a la izquierda. Bueno, pues ahora sí, ahora ya sí que nos funciona todo. Esta lo vamos a cerrar. Esto, si queréis cerrar el libro, porque una vez que hemos comprobado que funciona, pues podemos optar por venirnos aquí a la macro
a ver, que esta era esta, y aquí después añadir una línea diciendo que cierre el libro. Añadimos aquí la línea Workbooks libro close, le decimos que lo cierre y ya está. Si yo ahora vengo, cojo cualquiera, ahora vamos a darle una corta, no sea que nos falle. No nos falla. Ahora vamos a ver aquí, ya veis, no tengo ninguna ventana, esta es la de Visual, y ya no tengo abierto ningún otro libro porque me lo ha cerrado. Y sin embargo tengo la factura impresa. Eso ya a vuestro gusto. Esa última línea, pues o bien la añadís o no la añadís. Eso a gusto del consumidor. Y ahora vamos con la última parte que habíamos anunciado de este tutorial, que es el repaso que íbamos a dar a los eventos de los formularios de usuario. Concretamente vamos a buscar estos nuevos, el 10, por ejemplo. Este es un formulario bastante sencillo, son solo 3 botones, pero que el efecto que hacemos, acordaos que era que cuando yo movía el ratón sobre el botón, pues me cambia de aspecto, por ejemplo. Entonces, para no repetir el command button, hemos usado unos bucles with en cada uno, y en los eventos mouse move, aquí de cada botón, del 1, del 2 y más abajo está por aquí del 3, aquí, pues lo único que hemos hecho ha sido poner que con el command button, en este caso el 2 o el 1, el que sea, el forecolor, que es el color delantero, acordaros que en los controles ActiveX no se cambia el color de la fuente, sino el color delantero del frontal, lo ponemos amarillo, VB Yellow, y el color de fondo lo ponemos negro, VB Black. Y cuando vuelvo a pasar el ratón por encima del formulario, para que me cambie, porque si no se me quedaría así, para que esto cambie, en el evento mouse move del user form, pues lo vuelvo a poner en los colores que tenía. Le digo que tanto el 1 como el 2 como el 3, porque esto es para el formulario entero, cuando yo mueva el ratón que pase, o sea, salga del botón y pase por encima del formulario, me vuelva a cambiar el color frontal a negro y el color de fondo a este griso, que es este código que tenemos aquí. Y en todos los demás botones igual. Lo mismo, parecido, en este otro, el user form 6, que esto no tiene ni botones, son solo labels, para que veáis cómo se puede hacer un user form que se asemeje a un menú que solo tiene texto. Pues lo mismo, en vez de botones hay labels que al hacer clic ejecutan estos dos macros, y que al pasar el ratón por encima, en este caso solamente se cambia el color frontal de la label 1, de la label 2 y de la 3, se pone a negro porque normalmente está sin ese gris como deshabilitado, y después en lo que es el formulario, pues cuando volvemos a pasar el ratón por la superficie del formulario, nos lo vuelve a poner en ese gris que teníamos antes, con lo que nos hace el efecto este de que cada vez que pasa el mouse por encima es como si se activa y se desactiva. Y nada más. Eran los 4 puntos que íbamos a tocar en este tutorial, y yo creo que ya poco nos queda de esta serie de facturación avanzada, porque hemos visto cómo se hacen albaranes, hemos visto cómo se hacen facturas rápidas y mensuales, hemos visto cómo se puede imprimir con Access, cómo se puede imprimir aquí, cómo descargamos todos los datos
a un fichero externo para tenerlo guardado, cómo creamos libros desde él, cómo actualizamos el almacén, cómo hacemos pedidos, y yo creo que ya, salvo que se me ocurra algo o a alguien se le ocurra algo y me lo cuente por aquí por la red y sea interesante para todo el mundo, pues yo creo que poco más puede quedar de esto, no lo sé. Si se me ocurre algo, pues haré algún tutorial más de lo de las facturas. Si no, pues hasta aquí esta serie y continuaré con otros tutoriales que se refieran a otras cosas. Pues hasta ese momento, como siempre, no me queda nada más que despedirme de todos con un abrazo de Anaxandridas.